El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar en la Semana Económica y Financiera 2022. Disfruta gratuitamente y por Internet de charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 21 al 25 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Para más información te invitamos a consultar nuestra web, bancentral.gov.do. Banco Central de la República Dominicana. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra magnífica institución para formar jóvenes en alto riesgo. Dele su apoyo. Y señores, cuando una institución como esta tiene la regencia de una comunidad religiosa como son los salesianos, uno no puede ni siquiera pensar. Es usted entrar las manos en los bolsillos o ir al banco y sacar una suma indeterminada de dinero. Pues hay que decirle, porque al cajero hay que decirle lo que usted quiere. Pero usted tomar ese saco de dinero y llévelo a instituciones como estas. Porque son instituciones para apoyar al prójimo. ¿Y a qué prójimo? Al prójimo más carenciado. Así que manos no pecaminosas, manos libres de advertencia. ¿Por qué no poner su caridad en esas manos? Los salesianos o lo del Patronato de Villa González. Gente que está comprometida con ayudar a los demás. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, hay noticias políticas, noticias de guerra, de todo hay. En las noticias políticas locales llama la atención el PRM. No por lo que señalábamos ayer, el asunto de algunos discos, dirigentes que andan ahí por sonar, por dejarse oír, buscando, según ellos, más democracia interna para el PRM. Pero esos son asuntos propios de ese partido que ha entendido por mayoría que ellos quieren hacer un proceso interno ahí, como lo han diseñado una asamblea que se hizo recientemente y que ellos decidieron que las cosas la quieren así. Y como de la mayoría se impone. Pero bien, no es por ahí.
Si nosotros dijimos ayer, como hemos repetido otras veces, que al PRD, PRM, cuando está en la oposición se le reclama, se le pide, se le ayuda a que vaya al poder. Y después que está en el poder, se le deplora. Decíamos ayer, o hemos dicho durante mucho tiempo en este programa. Entonces, una fealdad política que se ha venido dando tanto en el PRD como en los demás partidos. Pero es muy notorio, ha sido en el PRD-PRM, que son las viudas o los viudos, porque con el caso de los cargos electivos, ¿y cómo es posible que sigamos transitando un camino tan antidemocrático como es? Impropio entonces de una mala gestión o administración partidaria, porque están los méritos, la meritocracia en la política, de los dirigentes que están. Por ejemplo, es muy lamentable que fallezca una persona que ocupa un cargo legislativo en este cargo, un cargo electivo en este cargo legislativo, congresual. Fue el reciente diputado por la provincia de Valverde que murió, una persona de buena, se ha señalado que fue una persona de buen trato, decían otros que fueron sus compañeros en el Congreso, y gente de la comunidad también que lo distinguía. Entonces, una forma como de solidarizarse con la familia es que dejen la viuda en el cargo del esposo. Pero eso ha pasado, yo recuerdo con el senador de la provincia de Santiago Rodríguez, cuando fue asesinado el senador. Bueno, pues se puso una hermana. Y en este caso que hemos visto, pero hay más casos que se han dado, incluso de cuando han tenido que salir el marido hasta por inconductas, por asuntos sexuales. Yo recuerdo, han salido legisladores, entonces hay que derivar el cargo en su esposa. Una cosa increíble, otro por violaciones. Bueno, pero esa conducta se ha visto muy repetida en el PRD-PRM. Entonces uno se pregunta, ¿por qué pasan? ¿Por qué se tienen que repetir esas cosas? Cuando debemos superar esas falencias de la democracia partidaria, porque lo ideal fuera que esos partidos hicieran una terna, por ejemplo, de los que compitieron, como ahora se compite por los cargos congresuales y municipales, no van en lista, sino que tienen que ser, se hacen en primarias, se determinan, y además por voto directo de los partidarios de una zona del partido, o como están subdivididas las circunscripciones y esas cosas. Entonces, lo ideal sería que los que compitieron con ese caballero fallecido se haga una terna de esa gente, y quizá por un asunto de encuesta o por los resultados que tuvieron cuando compitieron contra él, el que quedó segundo de él, si todavía está en el partido. Bueno, pues mire, usted que compitió en esas elecciones primarias, usted quedó segundo, usted que va a ocupar la posición dejada por el fallecimiento del compañero fulano de tal, o la compañera fulano de tal. Entonces, esas cosas
Yo creo que eso tiene que corregirse en los partidos para que eso impere la democracia y el fortalecimiento institucional. Pero esas cosas se ven como tan relajadas ya y como tan... un comportamiento como tan familiar en los partidos y eso es un nepotismo partidario, se puede llamar así tal vez. Eso no se ve bien. Ahí vi que nombraron a una joven, una señora, una joven esposa del señor fallecido, ocupando el cargo del legislador fallecido. Bueno, un disparate más. Un disparate institucional. Un disparate de la democracia. No es por la calidad personal de la señora, ni nada de eso, no, yo no tengo nada que opinar sobre ese caso porque uno no conoce la dama y esos son asuntos personales, pero me refiero a lo institucional. Dentro del PRM tengo que saludar lo que ha dicho la señora Farideh Raful. Ella dijo que con respecto al asunto este del INCOCO, del Instituto del Coco, ella se va a oponer como senadora de la República, se va a oponer a esa iniciativa legislativa o de la Cámara de Diputados, que fue aprobado eso ahí para que se haga una, por ley se conoce que se haga un instituto del coco. Como decíamos ayer, ¿cuántos institutos que van a hacer? Una cosa disparatada, propia del regionalismo, de la ignorancia en materia legislativa, y no solamente legislativa, la ignorancia en materia de gobierno, de Estado, porque no hay un criterio de lo que es una institución, por ejemplo, como el Ministerio de Agricultura. ¿Ustedes creen que un país tan pequeño como es la República Dominicana, que nosotros hemos dicho aquí que hasta el Ministerio de Medio Ambiente está de más? Oigan hasta donde yo llego. Que el Ministerio de Medio Ambiente en una refundación institucional, como era antes, y el país le han crecido la cantidad de gente, pero los recursos naturales son los mismos. Incluso degradados, más degradados. Pero antes, Medio Ambiente era un subsecretario, una subsecretaría de Medio Ambiente, de Recursos Naturales, se llamaba eso en agricultura. Y desde ahí se manejaba todo lo que fueran recursos naturales, se manejaban desde agricultura. Repito, un país que es un punto. Imagínense si usted me dice a mí que es un país como México, Argentina, que es un país como Brasil, tal vez Venezuela, que son países de Colombia, un país de 1 millón de kilómetros cuadrados, Colombia, qué sé yo, países que tienen esos recursos tan grandes, y usted dice, miren, vamos a hacer un ministerio de medio ambiente, recursos naturales. Pero en República Dominicana, en este pequeñísimo país, está subdividiendo funciones, que fíjense la cantidad de ministerios que hoy sobran. ¿Por qué? Porque se legisla o se actúa por impulsos. Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Juventud, todas esas cosas están de más. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Inflar nóminas. Los políticos se benefician. Así mismo han hecho con los municipios y las provincias. Y todavía hay unos desorejados que quieren hacer más provincias. Todavía quieren a la provincia de Santo Domingo subdividirla. Otra provincia más. Aprovechan en forma oportunista y quieren colar el nombre del patricio de Mella para darle entonces carácter de patriotismo y de que hay que proteger la memoria patricial de Mella, que ya de hecho la tiene, no necesita más. ¿Para qué más se le puede dar a Mella?
lo tiene todo. El reconocimiento del país nacional. Todo el país. Pero hay que subdividir esa provincia para crear otra provincia, pero es para crear más cargos, más botellas, para crear más gastos a los gobiernos. Entonces, ¿para dónde que andamos? ¿Para dónde vamos? Bueno, entonces yo me alegro, repito, que la señora Farideh Raful se oponga a eso para que por lo menos alguien con buen juicio pueda decirle a los senadores, miren señores, esto es un disparate. Agricultura tiene un departamento de frutales y ahí hay una subdivisión, una división de coco. O una sección, una subdivisión de eso para el coco nada más. Porque ¿cómo es posible que vayamos a instalar un instituto del coco para manejar, señores, X cantidad de hectáreas? Un cultivo que aquí no ha estado manejado en forma organizada como este cultivo extensivo que se está haciendo ahí en Básima, como decíamos, que la Rica ha iniciado, que sí es un cultivo ya con carácter, vamos a llamarle así. Pero el coco aquí es una planta silvestre que las fincas prácticamente ha crecido solo como por efecto de la regeneración, no la regeneración natural, pero prácticamente se desprenden los cocos secos. Bueno, sería casi por regeneración natural. Se cae el coco seco, ya bien seco. Ese coco germina porque tiene condiciones de humedad favorables y entonces la gente lo aprovecha y va y lo siembra. O por generación, diríamos por efecto de la misma naturaleza, se queda ahí, la planta crece, se desarrolla, tiene un sistema radicular, que eso es amplísimo, esa planta logra fijarse en el suelo, vienen los vientos y la tumba, porque no es una planta que tiene una adecuada siembra. La semilla, la simiente ha sido prácticamente por efecto de la naturaleza misma. Entonces las plantaciones de coco han estado aquí porque han crecido, o sea, como endémica de la zona, ese coco criollo, altísimo, y han crecido ahí y ahí están, quién sabe, años, todos los años del mundo. Esas plantas comienzan a degenerarse y entonces se van haciendo repoblaciones, se hacen viveros, como decíamos ayer. Entonces, uno no entiende eso. ¿Cómo se explica que gente que tiene algún conocimiento sigan en esas políticas tan desorientadas, esas decisiones tan desorientadas, sin asesoría, ni nada? Una cosa disparatada, totalmente disparatada. Ojalá eso no progrese. Y pienso que no progresará porque habrá más, tendrán que haber más voces disidentes de esas decisiones tan desacertadas. Otra de las decisiones propias del PRD-PRM, hoy nos han sorprendido con una comunicación de las Fuerzas Armadas, del ministro de las Fuerzas Armadas, a un consejo, no sé cómo que le llaman a ese consejo de la defensa, darle curso a una sentencia evacuada por el Tribunal Superior Administrativo para que el señor Pepe Goyco sea reintegrado. Será como general o como coronel, debe ser como general mínimo al ejército. Ustedes están oyendo. Es decir, algo que todo el mundo entiende de dónde surge, por dónde le entra el agua al coco, como todo el mundo sabe de dónde viene eso. Porque nosotros hemos dicho aquí, ¿quién dirige la guardia aquí? Hipólito Mejía que dirige la guardia, porque el ministro de Defensa es un hombre que es lo que diga Hipólito. Ese hace lo que diga Hipólito Mejía, no lo que diga Luis Abinader, no lo que diga Hipólito Mejía. Pero
Dirá el ministro, bueno, esa no es una decisión mía, eso es una decisión de un tribunal. Sospechoso que ese tribunal no fallara eso o que no se le sometiera ese caso cuando gobernaba el PLD. 20 años casi, Pepe Goico fuera de las Fuerzas Armadas. Y ahora parece que hay que reintegrarlo con sus salarios. Óigase bien, con todos sus salarios. Ahora, Pepe Goico dirán, bueno, ese señor él no tiene nada que le impida ser militar, pero ustedes saben lo que es, que después que usted tiene 20 años, o 18, 17, 16 años fuera de las Fuerzas Armadas, que a usted vengan y lo traigan con un recurso que hay que ver si la consultoría jurídica, digo yo, si la consultoría jurídica de las Fuerzas Armadas llevó ese proceso en forma honesta. Hay que ver ese fallo en el 2021. Falló el tribunal, pero uno no puede decir que los jueces fueron venales, porque uno no sabe, uno no ha leído eso, esa sentencia. Ahora, a un juez le obligan, prácticamente le obligan a dictar una sentencia de ese tipo, si quien tiene que hacer la defensa no la hace y deja que se caiga eso y que el caso lo gane el que lo ha sometido. Entonces, habrá que ver cuál fue el desempeño de la jurídica, del consultor jurídico. Eso es según mi punto de vista, porque yo no soy abogado, yo lo que soy es agrónomo. Pero yo relaciono las cosas con otros eventos propios de cuando se quiere que las cosas sucedan como quiere el interesado. Por ejemplo, en reforma agraria. En la reforma agraria, en el Instituto Agrario Dominicano, se daba el caso, por ejemplo, un director corrupto, muy corrupto. ¿Qué fue lo que pasó con los terrenos de Bahía de las Águilas? Usted viene, coge una carta constancia, lleva eso a un tribunal, pues no tiene vocación agrícola, esto tiene vocación turística, pero son terrenos de reforma agraria. Reforma agraria viene y hace de que un asentamiento lo hacen a nivel de gabinete, en cubículos, y hacen el asentamiento en cubículos. Y hay beneficiarios. ¿Qué hace el beneficiario? Somete que le den el título definitivo por vía del registrador de títulos. Ahora, hay un tiempo que le da la ley al Instituto Agrario para que proteste ese acto indebido, ese acto mafioso de querer raptarle ese terreno al Instituto Agrario. Entonces tiene un año para que el instituto pueda, diríamos, defenderse. Pero ¿qué hace un director mafioso? Y le dan dinero para eso. Se hace, como se dice, el chivoloco o el caprino demente, como decía don Carlos Rafael Goico. Y se hacen los chivolocos y no apelan. Y dejan que el proceso suceda como le quiere que sea el interesado, como quiere el interesado que sea. Entonces, pasó el tiempo, cuando el instituto cambia de dirección, aparece usted, que es el nuevo director, y dice, pero ¿y esto? ¿Y quién me pasó esto? Bueno, de la administración anterior. No hicieron la reclamación, no hicieron la apelación y por tanto ya es un hecho consumado. Usted sabe
el terreno que le han robado al Estado bajo ese argumento. Entonces, de esa sentencia, digo yo, hay que ver cuál fue la participación de la parte afectada o la parte interesada, cómo fue que se sucedieron las cosas. ¿Cómo se otorga una sentencia tan acomodaticia probablemente? Entonces, esas cosas pasan porque está gobernando el PRD-PRM. Y si eso pasa así, el propio gobierno del presidente Abinader tendrá que asumir las consecuencias, las críticas que le van a llover de esa conducta, de ese manejo, que todo el mundo sabe que esas son cosas que se dirigen. Y más cuando el padrino o el propio líder que manda sobre ese caballero ha dicho que la justicia en la República Dominicana no sirve para nada. Vámonos para la pausa. El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar en la Semana Económica y Financiera 2022. Disfruta gratuitamente y por Internet de charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 21 al 25 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Para más información te invitamos a consultar nuestra web, bancentral.gov.do. Banco Central de la República Dominicana. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, yo voy a poner en imagen esa comunicación del señor ministro de la Defensa. Fíjense, ahí quien firma esa comunicación, Carlos Luciano Díaz Morfa. Es el teniente general. Bueno, oíganle los rangos. Dice el teniente general de la Defensa, del ministro de la Defensa, 14 de marzo de 2022, al secretario de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, remisión de acto de intimación y advertencia para ejecución de la sentencia número 030-4221. 30 de abril de 2021, de fecha 12 de octubre del 2021, dictada por la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo, que ordena el reintegro del coronel retirado Pedro Julio Goico Guerrero, cédula tal del Ejército, el pago de salarios, óiganse bien, el pago de salarios caídos. Será adeudado, pero no entiendo eso ahí. Y de devolución a su estado natural. Nuestro oficio número 3742 de fecha 27 de enero del 2022 y anexo.
B. Oficio número 39 de fecha 3 de febrero del 2022 del director general del Cuerpo Jurídico del Ministerio de Defensa y anexo. Devuelto cortésmente, comunicándole que en reunión celebrada por el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, en fecha 7 de marzo del año 2022, el presente expediente quedó pospuesto para que usted lo agende en la próxima reunión que celebre el referido estamento militar. ¿Por qué se pospone? Tal vez por el momento tan difícil que tiene el gobierno mismo con estos problemas de las alzas de los alimentos, la inflación, la guerra por allí y esas cosas. No es momento, parece propicio, como para que el gobierno tenga que asumir, o el PRM y el gobierno, el presidente, que tiempo que el comandante en jefe, el presidente, tenga que asumir esa reintegración por vía judicial, porque no es que es impuesta. Tiene una sentencia, pero es lo que yo digo. Vamos a ver si esa parte jurídica hizo su trabajo. Porque la verdad, y ese caso uno tiene que comentarlo, porque esas son cosas que le hacen daño a los gobiernos. Porque la gente sospecha, aunque el gobierno diga, la autoridad diga, bueno, es un juez que ha fallado, nosotros no tenemos que ver con un juez, y es verdad. Pero esas son cosas que se ven como manejadas por el periodo en que, porque si eso hubiera sucedido cuando el PLD, por ejemplo, estaba en el poder, y el PLD se hubiera negado a esa sentencia y esa cosa, bueno, pues entonces viene su gobierno y probablemente esa decisión entonces tenga ya que cumplirse, porque fue un fallo que viene de lejos, bien atrás. No, pero se aprovecha el tiempo de mandato, el tiempo del mandato. Y eso no se va a ver bien. Uno sabe el apaño que hubo cuando la PPK, vamos a estar claros, que el fiscal del distrito, hay que ver qué fue lo que hizo en ese momento, el que era fiscal del distrito. Fue variar el caso aquel, yo me acuerdo, ponerlo como de simple policía, y eso se obvió porque era el poder. Aquel manejo que se dio, entonces esas cosas, esos escándalos que hubo ahí, para que usted venga ahora y de que eso reintegrar y eso, esas cosas son delicadas. Pero eso es el PRD, PRM, cuando gobierna se le deplora, hemos dicho otras veces aquí. Ojalá no le echen esa canana al presidente Abinader. Digo yo, que demasiadas cosas veo yo que están pasando. Este asunto del gobierno con las medidas que se han tomado. Hoy vuelve el presidente y hablan del arroz y de la harina. Bueno, ya se había dicho que era un 10% que se iba a bajar la harina y que le iban a asumir los industria y comercio. Pero ahora vemos que se va a dar un subsidio de 450 millones de pesos. Y para el arroz también. No entiendo lo del arroz. Si el gobierno quiere bajar el arroz, yo le voy a dar una fórmula para bajar el arroz. Claro, me van a comer vivos los productores y los molineros. Aquí se instaló un programa que se llama Pignoración. Programa de Pignoración. Ese fue un programa viejo en el país, pero siempre estuvo como dormido en un tiempo y en otro tiempo salía a flote. Cuando la producción era baja, por ejemplo, que se importaba mucho arroz, cuando nosotros estábamos en INEPE, yo recuerdo, entonces ese programa no existía, porque la producción de arroz
tenía sus deficiencias. La demanda de arroz era la misma prácticamente todo el tiempo, pero la producción no era la misma todo el tiempo. ¿Qué pasaba? Que las cosechas de primavera siempre han sido mayores que la cosecha de invierno. En invierno se cosecha un 60 o 70%, tal vez no llega a un 70% de lo que se cosecha en primavera. Yo diría que hasta menos, puede ser un 30%. Por el problema del fotoperíodo, porque son plantas el fotoperiodismo, como se le llama. Las afecta, son fotoperiódicas. La luz solar tiene su... Y por eso hay que sembrar en una época específica, no se puede pasar de agosto, porque entonces va a faltar luminosidad y es una planta que necesita de mucha luminosidad. Pero bien, para esos tiempos que Inespre tenía ese monopolio, no era necesario la pignoración porque el gobierno compraba todo el arroz. O sea, tenía un control del arroz. En los tiempos de los años 60 y algo, bajo, el Banco Agrícola pignoraba. Y pignoraba porque no existía Inespre. Entonces tenían esos problemas de volumen alto en una bolsa, como decir, un bolsón de producción en un momento, y entonces deprimía mucho el precio. Y luego volvía y se recuperaba porque entonces venía el tiempo de escasez de la producción y la demanda siempre era la misma, entonces creaban unos déficits y había que importar arroz. Como Inespre tenía el monopolio, repito, no existía ese programa. Después que Inespre salió del mercado, que el arroz quedó a la libre oferta y demanda, entonces la oferta y la demanda en tiempo de primavera deprimían mucho los precios porque el exceso de arroz, la producción estaba por encima de la demanda del consumo. Es decir, si el país consumía 500,000 de quintales de arroz, por ejemplo, en esos tiempos, ahora vamos a suponer que consuma 1,000,000 de quintales de arroz, pues somos mucho más gente. Ese 1,000,000 se demanda y usted dice, bueno, la producción de primavera son 8 millones de quintales. Si la primavera se pasan 3 meses en cosecha y las preparaciones de 4 meses, el consumo de 4 o 5 meses serían 5 millones de quintales, sobran 3. Esos 3, si no hubiera la pignoración, entonces presionan el precio de los 5 y deprimirían tanto los precios que los comerciantes, los productores, mejor dicho, entonces se ven expuestos a tener que vender más barato, porque el molinero le dice, mira, yo tengo una competencia muy fuerte, tengo que comprarte más barato, porque si no, no voy a poder competir. Eso trajo que se aplicara el programa de pignoración de nuevo, porque ya no hay un órgano oficial que compre el arroz. Entonces, esa pignoración es básicamente un apoyo que da el gobierno mismo. ¿Cómo? Pagando los intereses bancarios, pagando el seguro y pagando el almacenamiento. Esos son 3 costos que el productor no lo puede asumir ni lo puede asumir el molinero. Entonces el gobierno lo asume. Eso antes no tenía, antes del 2005, del 2004, no tenía un amparo presupuestario, sino que el ministro o el administrador del Banco Agrícola tenían que ir año tras año donde el presidente de la República a auxiliarse, a buscar auxilio. En el gobierno de Hipólito Mejía, 2000-2004, se mantuvo el programa, pero no pagaban. Entonces había una deuda de 1.100 millones de pesos, le dejaron al Banco de Reservas. Y eso creó un problema, un taponamiento, y cuando en el 2004 se asumió el poder, entonces hubo ese problema de que para no deprimir el precio del arroz, entonces el gobierno se comprometió a pagar ese dinero por vía presupuestaria. El ministro de la época logró que el presidente Leonel Fernández asumiera eso como
un gasto en el presupuesto. Entonces así se ha mantenido el programa de pignoración. Los bancos, principalmente el Banco de Reserva, dan un apoyo extraordinario, 7, 8, 9 mil millones de pesos. Porque si no pasa eso, entonces viene el asunto de la guerra de precios. Por eso yo he dicho, como la pignoración es un programa que se instaló aquí para que se estabilizara la producción, que subiera la producción y que llegara a niveles donde ya estamos prácticamente en niveles de autosuficiencia. Pero ese programa no puede ser eterno, ni debe ser eterno, porque eso no se tiene que quedar como un subsidio eterno. Eso es posible que ya haya cumplido su papel como programa de sustentar la producción arrocera, de mejorar la producción arrocera y darle una estabilidad a la autosuficiencia arrocera. Por tanto, si la presidencia de la República suspendiera ese programa, que lo que veo es que lo han extendido por 12 meses, ese programa era solamente por 3 meses. Es decir, para manejar ese buche, como se le dice vulgarmente o coloquialmente, para manejar el buche de arroz en tiempo de la primavera. Entonces, ¿qué se ha hecho? Ese programa lo que tiene son una banda de precios, un mínimo y un tope. Si cae bajo el mínimo, entonces interviene la compra. Si sube, también se interviene para que no se afecte el precio cuando suba. Entonces se lanza al mercado mucho arroz para que el arroz en el mercado se estabilice el precio. Si usted quita ese programa hoy, que veo que lo han extendido por 12 meses, vendría entonces una situación de oferta y demanda, y eso va a poner en una guerra de precios, va a poner el precio, lo va a llevar a niveles no de pérdida, porque ellos no van a perder, pero puede deprimir bastante el precio del arroz, y el molinero gana, el productor gana también, gana menos probablemente, y tengan que salir a guerrear probablemente también, lo que se le llama guerreo o guerra de precios, pero también es una guerra de competencia. La calidad, tiene que ver mucho la calidad, porque también el programa de pignoración lo que hace es proteger a los malos y deficientes o ineficientes productores. Vamos a la pausa. El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar en la Semana Económica y Financiera 2022. Disfruta gratuitamente y por internet de charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 21 al 25 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Para más información te invitamos a consultar nuestra web, bancentral.gov.do. Banco Central de la República Dominicana. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Vamos a recordar de que
el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta, un contrasentido elocuente. Siempre el doctor Castillo, todos los miércoles, y con esa firmeza, señores, no solamente esa firmeza, sino con esa decisión de mantener esa columna miércoles tras miércoles, publicada en Google. La respuesta, la reminiscencia en el Listín Diario es una actividad literaria interesante que tiene el doctor Marino Vinicio Castillo. Le saludamos su esfuerzo pedagógico para la sociedad nacional. Pues bien, yo creo que el gobierno está actuando con más alarmismo que con un pragmatismo debiera funcionar, y no con este alarmismo que el gobierno todo lo quiere resolver dando dinero. Esos subsidios y todo eso. Por eso yo decía, esa es una forma de bajar el arroz. Bien, los productores ya están estables, están asumiendo costo alto, pero eso no quiere decir que ellos no salgan a vender al precio que tienen que vender para no perder. O que Inespre compre cantidades de arroz a precio justo, que se lo vendan ellos, los molineros, y que Inespre entonces pueda distribuir ese arroz. En vez de que lo ignoren los bancos, que Inespre lo compre, pero ya Inespre no tiene instalaciones, que es lo que yo he dicho, no es aquel Inespre que teníamos en aquellos tiempos que se podían adquirir esas partidas y no era necesaria la pignoración. Pero en pignoración se van también, pignorando un año arroz, eso es mucho dinero. Más, ahora dice el gobierno que 450 millones más. Yo no entiendo la política, realmente es una política sumamente, para mí, ineficiente. Esos subsidios y gastando dinero y dinero y dinero, no hay necesidad. Yo pienso que hay otras ideas, esa que yo he dicho, vamos a quitar el programa y vamos a mandar a la oferta libre y demanda, a la oferta de oferta y demanda, al mercado, a la comercialización del arroz. Pero bueno, uno se va a cansar de hacer cosas. El asunto es que todas esas medidas que hay o que se han querido implementar, la mayoría no han podido implementarla, porque es que eso va a ser difícil. Ya esos 63 productos, y que el consumo y los productores nacionales ya están rezongando, y la asociación de industria, esas son cosas impracticables. Pero era lo que yo decía ayer, los viejos que hablan no le hacen caso. Bueno, yo leí ayer, hoy mejor dicho, una noticia del New York Times con respecto a este asunto de la guerra de Ucrania y Putin, lo que dijo el presidente Biden anoche. No es un criminal de guerra. Buf. Ya Biden se lo había dicho antes de reunirse con él, con el propio Putin. Recuerdo que le dijeron, ¿qué usted opina de Putin? ¿Putin es un criminal de guerra? Sí, es un criminal de guerra. Eso fue lo que dijo antes de toda esta situación de guerra que está hoy el mundo. Pero Biden ha sido coherente con eso. Ahora leí del New York Times que la inteligencia norteamericana ha dicho que Rusia ha perdido más soldados en esta breve guerra de 21 días que lleva, 22 días. Ha perdido más soldados que todos los soldados que Estados Unidos perdió en Afganistán y en Irak. Oigan bien, en esas dos guerras. Es decir, la inteligencia americana dice que ellos no perdieron 7,000 soldados, no murieron. Yo decía que en Fallujah, que fue la verdadera prueba de fuego de los norteamericanos en Irak, no murieron 2,000 soldados ahí, que hubo las batallas más terribles de la guerra de Irak, fueron las batallas de Fallujah, casa por casa, peleando. Los soldados norteamericanos fueron a pelear esa guerra casa por casa en Fallujah.
Y hay que ver que están las imágenes ahí, las películas filmadas. Los soldados americanos con muchísimo valor y bien equipados también. Y los francotiradores famosos, se hicieron famosos ahí también en Faluya, disparándole a los insurgentes. Entonces Rusia es un ejército malo, vamos a decir, que solamente a bombazo limpio, y eso porque Ucrania no tiene una buena defensa antiaérea, porque no es un país pequeño y pobre. Pero si ese país se hubiera dotado de una buena defensa aérea, los aviones rusos y los helicópteros hubieran sufrido, porque ellos han tumbado muchísimos helicópteros. Pero no es verdad que ese bombardeo tuviera, como estaban en Siria. ¿Qué es lo que ha hecho el señor Putin? Bombardear a Ucrania como bombardeó a Alepo en Siria. Desbarató aquello. Yo creo que tengo imágenes por ahí. No sé si habrán unas imágenes. Pero, ¿qué ha pasado? Putin para mí, lo he dicho, es un hombre poco inteligente. Porque él pensó, yo destruí a Alepo y ganamos la guerra en Siria. Yo destruí a Grozny y gané la guerra. Pero fue lo que nosotros dijimos aquí. Usted peleó esa guerra contra insurgentes musulmanes, gente de Al-Qaeda y del ISIS, y unos guerreros kurdos y esas cosas que se oponían también al gobierno del dictador criminal que gaseó a su propio pueblo, que es Bashar al-Assad, el presidente o el jefe vitalicio de Siria, hijo del que era vitalicio también, de Hafez al-Assad. Creo que era así, sí, Hafez al-Assad. Y este Bashar al-Assad es el hijo. Imagínense ustedes, esos son los amigos de Putin. Y lo que yo quiero mostrar aquí, porque esos yates, señores, esos yates no los tenía Brezhnev, esos son los delincuentes que acompañan al señor Putin. Entonces él ha querido destruir a Ucrania porque Ucrania es un peligro para Rusia. Oigan bien, y va a destruir a Ucrania, la va a destruir, pero le salió el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque Ucrania no es Grozny, ni es Alepo. Que ahí Occidente se quedó expectante, mirando la guerra de Siria, el señor Barack Obama. Incluso es posible que el propio Putin jugara a que Biden, que era el vicepresidente de Obama, vieron gasear gases venenosos usados contra insurgentes en Siria. Y Obama fue tan irresponsable que dijo que no toleraría eso si pasaba. Pasó y se quedó callado y no hizo nada. Putin tal vez jugó a que Biden, vicepresidente de ese gobierno, no iba a hacer nada, pero le ha salido el tiro por la culata porque, repito, Ucrania es Europa, cristiana y católica. Vamos a estar claros, esos no son los insurgentes musulmanes chechenos, ni Guseto, ni Daguesto, qué sé yo, y todos esos musulmanes, ni de Alepo en Siria. Entonces no esperaba esta reacción que tiene Occidente, que tiene a Rusia realmente en una situación ridícula con esa guerra. 7,000 soldados, dicen los organismos de inteligencia norteamericanos, que Rusia en 21 días ha perdido más soldados que todos los soldados que perdió Estados Unidos en Afganistán y en Irak. Eso es una verdadera derrota para ese ejército del señor Putin, que incluso, decía yo, ha necesitado de 16,000 combatientes musulmanes chechenos para ir a ayudar a un ejército que está pidiéndole ayuda militar y económica a China, que también ha sido advertida por ese tremendo poder que tiene Estados Unidos de vetar económicamente a esos autoritarios. China, ustedes la verán recogiéndose un poco porque ellos saben lo que son los negocios de Occidente. Y ese capitalismo, salvaje o no, es el mismo capitalismo de Occidente que se impone, porque los negocios se imponen. De todas formas, vamos a seguir viendo las cosas como están sucediendo. Una barbaridad.
forma despiadada, pero no hay una conciencia democrática, una conciencia humana, como son las de los humanos, la buena conciencia, que no repudie esos actos de salvajismo y de delincuentes. Repito, miren los barcos de los delincuentes amigos de Putin. Repíteme antes, ese barco es de un ex agente del KGB, señores, supermillonario. Un ex agente del KGB que era un desbaratado igual que Putin, que no tenían en qué caerse muertos, como se dice. Compañero del Dinivenco, el que envenenaron en Londres, que yo lo he puesto ahí muchísimas veces. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.